Tener un embarazo de alto riesgo con un feto malformado genéticamente y una placenta llena de tumores puede ser fatal en Chile. Al menos así lo revela el caso de Paola Dragnich, quien conmovió a los medios de comunicación y a las redes sociales de su país al relatar el sufrimiento que enfrentó durante 4 meses por no acceder a un aborto terapéutico. Y es que el artículo 119 del Código Sanitario, firmado en los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet, estableció claramente que no podrán ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto, lo que ha llevado en la práctica a que mujeres como Paola sufran un deterioro físico extremo hasta que un médico interrumpa el embarazo legalmente frente a la necesidad de salvar la vida de la madre. Tenía los niveles de gonadotrofina, que es la hormona del embarazo, que en su pic del embarazo tienes 200.000 unidades. Yo tenía 1.200.000 unidades. Es como si tuvieras comido kilos y kilos y kilos de mariscos podridos. Veía mal, no podía mirar bien, tenía intoxicado ya mi cerebro de hormonas. Paola fue finalmente intervenida en una clínica privada por su médico tratante, bajo el eufemismo de aborto retenido, pero en el fondo se trató de un aborto terapéutico que aún no es legal en Chile. Entonces, tú no tienes ninguna posibilidad de decidir y te llevan, en mi caso y en casos de muchas otras mujeres que he ido conociendo, te llevan a un riesgo vital tremendo en el que pueden asegurarse que si llegan a interrumpir ese embarazo fue para salvarte la vida, ¿no? Es como un resguardo ético, entre comillas, que hacen los médicos en Chile para que la mujer no se muera. Pese a la urgencia de legislar en la materia, pasaron más de 15 años desde que se penalizara el aborto hasta que la presidenta Bachelet enviara al Congreso un proyecto de ley que aprueba la interrupción del embarazo por 3 causales: peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y embarazo por violación. A juicio del doctor Guillermo Galán, secretario de la ONG Miles, el proyecto viene a proteger en parte los derechos de las embarazadas que se encuentran en estos casos. En este minuto esa mujer no tiene ninguna posibilidad de decidir. A ella se la obliga a seguir con un embarazo que no está en condiciones de seguir adelante con ese embarazo, sea por razones de salud, sea por una razón psicológica como producto de la violación o por razón de salud y psicológica mezclado con un malformado. En tanto, la población chilena se manifiesta a favor de despenalizar el aborto por estas 3 causales en un 73% según la encuesta Adimark, y en la práctica se realizan entre 33.000 y 166.000 interrupciones del embarazo al año según cifras del Ministerio de Salud y otros estudios. Sin embargo, hay un 27% de la población fuertemente representado por plataformas como Chile es Vida, que se manifiestan contrarias al aborto y donde participan tanto organizaciones religiosas como laicas. La postura nuestra claramente está en contra de este proyecto, pero no por tener una postura en contra, sino que porque consideramos que la ayuda a la mujer en situación de embarazo de tanta complejidad como las que están en el proyecto no se resuelven nunca con el aborto. Entonces nosotros lo que lamentamos que no haya una propuesta positiva para la mujer. Y además el niño por nacer, obviamente. Pero lo que queremos es desarrollar políticas de protección a la maternidad y no de término de la maternidad. Ese es como nuestro primer reparo respecto al proyecto. Para Chile es Vida, es irrelevante argumentar como causal de aborto el riesgo de vida de la madre, ya que no hay cifras de penalidad a médicos o mujeres que hayan interrumpido el embarazo por esta causa, y respecto a la inviabilidad del feto, sienten que no es la solución. Y además, desde el punto de vista, ¿cómo podríamos decirlo?, humano, sociológicamente hablando, es muy terrible estar diciendo que un niño, porque viene enfermo, mejor que muera antes. Porque ¿cuál es el límite? Patricia Gonele agrega que para los casos de violación el aborto resulta una solución más violenta que el propio conflicto y que con el apoyo necesario la mujer está dispuesta a seguir con un embarazo inicialmente no deseado. En tanto, para los ciudadanos también es materia de debate, donde encontramos opiniones a favor y en contra. Yo creo que cada persona puede hacer con su vida lo que quiera. Además que creo que las causales que son, ¿cierto? Que es por el tema del riesgo de muerte de la madre o inviabilidad del feto, creo que es absolutamente necesario. Porque nadie está derecho a quitar la vida si no es Dios. Aunque sea de un violador, aunque sea de quien sea, es una vida. Y por lo tanto nadie tiene por qué quitársela.
Yo ahí te juro que ahí friqué, dije como que... Es que estás encima del tablet. Ya, está bien, pero dame un abrazo.